Episodio número 3082. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 2 de abril, avanzando en esta poderosa lección 1, algunos principios de interpretación bíblica. Y oye la frase que nos ocupa para hoy. Bueno, esta es de autoría de Jim Rohn. Ayer debí mencionarla también, pero la pasé por alto. Pero funciona para hoy. Dice que las excusas son los clavos que se utilizan para construir un edificio de fracasos. Las excusas son los clavos que se utilizan para construir un edificio de fracasos. Omar Medina les acompaña. Oye, son frases como al punto, ¿verdad? Jim Rohn, me encanta Jim Rohn. Si a usted le cae algún librito por ahí de él o algo, con toda confianza lo puede adquirir. Él tenía como una formación cristiana, una formación cristiana sólida, pero era al mismo tiempo un orador motivacional, escritor, fue de los pioneros de Herbalife, desarrolló bien ese negocio, era una persona con una visión increíble de la vida. Jim Rohn, Jim así como se escribe J-I-M, Rohn, R-O-H-N, Rohn, Jim Rohn, vivió entre 1930 y 2009. Son muy pintorescas sus frases, como la de ayer. Recuerde de que hay personas trabajando duro en sus empleos, pero muy poco en su futuro. Y esta que dice que las excusas son los clavos que se utilizan para construir un edificio de fracasos. Yo la conocía, lo que no sabía que era original de Jim Rohn. Esta frase la conocía desde mi adolescencia. Las excusas son los clavos que se utilizan para construir un edificio de fracasos. Tú sabes, hay excusas válidas en algún momento, pero el que se acostumbra como siempre a poner excusa, eso como que, bueno, ahí dice que son los clavos que se utilizan para construir un edificio de fracasos. Que Dios te libre, que Dios te libre. Muy bien, vamos a la porción para hoy miércoles, el estudio de la palabra. Seguimos en esta primera lección algunos principios de interpretación profética en este segundo trimestre de 2025. Abril, mayo, junio. Esto marcará la mitad del año, que ya va el año 25, ¿verdad? Este tema del segundo trimestre, alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Me encanta, un tema en que me edifico primero a mí mismo. Yo necesito seguir mejorando en esto, conocer más de esto, aplicar más de esto a mi vida diaria. Y haciendo esto, pues aprovecho y ayudo a mucha gente y me ayudo a mí mismo. Y es una inquietud que yo tengo y la voy a compartir ahora. Nosotros estamos aquí sobre esta tierra, hermano, con un propósito de ser de bendición para otra persona a través del don que Dios nos ha dado para el trabajo de la iglesia, ¿no? En el caso de la comunidad de la iglesia, y de salvar, en la misión de salvar, de ayudar a la salvación de otras personas. Somos instrumentos de Dios en esa gran misión. Y para eso son los talentos, los dones que Dios te ha dado. Tú ves, yo te pregunto honestamente, así sin ánimo de acusarte ni que te sientas acusado ni nada. ¿Qué tú haces para beneficio de otra persona con el talento que Dios te dio? O sea, ¿qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? ¿Cómo tú ayudas a que otra persona mejore su vida? Por ejemplo, yo he encontrado en esto mi nicho, mi ubicación de la radio, que me gusta comentar, me gusta enseñar, y hago esto, y he desarrollado este ministerio porque sé que
está siendo recibido, que mucha gente lo está apreciando y mucha gente está aprendiendo. Excelente, gloria a Dios por eso. Pero sería bueno que cada uno se pregunte eso. O sea, puede ser que te unas a un ministerio. Como hay personas que dicen, no, Omar, yo voy a apoyarte porque quiero que ese ministerio se hacia adelante y vamos juntos a promover estos audios, a compartir este material, a agregar contactos, que esto siga creciendo. Eso es una buena idea de unirse, por ejemplo, a este ministerio, Audios de Bendición. Te puedes unir a cualquier otro ministerio de promover alguna obra de una persona o algo y ser parte como de ese equipo. ¿Tú entiendes? El caso es, mi hermano, mi hermana, que cada uno de nosotros debiera estar ocupado en algo. No siguiendo solamente los intereses de la profesión, del oficio, el trabajo que tú tengas, y ahí en el día a día, y ir cada semana a la iglesia, pero ya. No. Únete a algo que sea diario o semanal. Esto es diario. Esto es un ministerio de contenido diario. Esto es diario. Esto no son todo un día que yo me soñé, que iba a por un sitio. No. Esto es diario. Te puedes unir a este ministerio Audios de Bendición, compartir con contactos, apoyarme en esto que hago. O sea, tú sabes, de eso se trata. De eso se trata el ofrecer nuestros dones al Señor. Ya sea dones, las 4T de la mayordomía, el templo, que es el cuerpo, tú sabes, tu aspecto físico, el talento, la habilidad en sí, el tesoro, que es el dinero, y el tiempo, que es el talento del que Dios nos va a pedir más estricta cuenta, del tiempo. Hey, después de este sermón, les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, gracias, muchas gracias, Señor, porque cada día nos das esta oportunidad de crecer en el conocimiento de tu palabra. Ahora dirígenos al abordar este tema del estudio, de la importancia del estudio de las Sagradas Escrituras, y que día a día cobremos más conciencia acerca de esto y estemos más conscientes, Señor, de nuestro deber de dedicarnos a la oración, al estudio de tu palabra y al trabajo en favor de otras personas. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Ok, vamos a esto, mi gente. El estudio de la palabra. Los adventistas del séptimo día debemos mucho a William Miller, a Guillermo Miller, obviamente, por su comprensión de la profecía bíblica. Aunque dicha comprensión de pasajes clave como Daniel 8:14 no era perfecta, su metodología fue importante, pues allanó el camino para el nacimiento de nuestro movimiento remanente de los últimos días. Como les dije, por ejemplo, Guillermo Miller nunca llegó a formar parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se estableció en 1863. Si tú buscas ahí en Papá Google, a veces hay unos datos ahí medio raros de Google, pero si escribes, por ejemplo, iba a escribir otra cosa aquí. Si escribes, por ejemplo, William Miller, te va a dar aquí su biografía. Él murió en 1849. Nació en 1782, murió en 1849. O sea, aunque él siguió muy de cerca con los movimientos que surgieron a partir de su experiencia en 1844, obviamente fueron sus colaboradores, gente con la que él trabajó. Como les dije ayer, ese grupo menos promisorio, el grupo de lo que más tarde será la Iglesia Adventista, el Séptimo Día, se fundó después de la muerte de Miller. Miller vivió hasta 1849. La Iglesia Adventista fue establecida en 1863. La Iglesia como la conocemos hoy día. Eso es. Entonces, se le debe mucho a él por el asunto de la metodología que utilizó, de escudriñar la Escritura, de no basarse tanto en sentimentalismo, en emociones, sino en lo que enseña la Biblia. Tú ves, y eso se afianzó más
en ese grupo de adventistas, que más tarde se llamó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una historia muy, muy bonita, muy inspiradora. Vamos a ver qué nos enseñan estos versículos acerca de cómo debemos abordar la profecía bíblica. Por ejemplo, Mateo 5:18. Estoy aquí en Mateo, voy a estar ahora, Mateo 5:18, que dice: porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, la vigencia permanente de la ley de Dios. Porque Jesucristo dijo eso, hasta que pasen, dice, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y el cielo y la tierra no han pasado todavía, ¿verdad? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Muy bien. La vigencia, la permanencia de la ley de Dios. Otra cita muy famosa en este contexto es la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Vamos allá, por favor. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese versículo me recuerda mucho mi adolescencia, porque se enfatizaba mucho eso antes. ¿Ok? Toda la escritura es inspirada por Dios. Nítido. Muy bien. Seguimos considerando qué enseñan estos versículos acerca de cómo debemos abordar la profecía bíblica. Aquí yo solamente escribí: toda la escritura es inspirada por Dios. Y otra cita, la última, es de Lucas 24, 27. Lucas 24, vamos allá, a ese tercer evangelio. Lucas 27, eso tiene que ver como con lo del camino de Emaús, ¿verdad? Bien bonita esa historia, me encanta, es uno de los pocos temas que yo predico. Camino de Emaús. Vamos a ver en el capítulo 24, en el versículo 27, dice, Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, el caso de el camino a Emaús, cuando Jesús hizo un recorrido por todas las escrituras de lo que de él decían. Perdón, recibí una llamada aquí. Se me cayó el teléfono y por poco se me cae en un pie aquí, pero me pude defender. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, el caso del camino de Emaús, cuando Jesús hizo un recorrido por todas las escrituras y hablando de lo que de él decían, en aquel recorrido de Jerusalén a Emaús, y se unió Jesús a esos dos, a Cleofas y su compañero que iban ahí, y entonces me encanta, una historia muy inspiradora. Si usted se quiere sentir alegre con algo, hermano, léase esa historia que está en Lucas capítulo 24, Camino de Emaús se llama. Bueno, está desde el versículo 13 en adelante, Lucas 24, 13 en adelante. Muy bien, en cierto sentido, estudiar la Biblia es como armar un gran rompecabezas. Si unimos solo 2 o 3 piezas, es casi imposible discernir la imagen completa. Tal vez esas pocas piezas tengan que ver con la imagen de un caballo, lo que podría conducir a la conclusión errónea de que el cuadro tiene que ver con esos animales. Pero unas cuantas piezas más contienen imágenes de una gallina y una vaca. Tras ensamblar cientos de piezas, se cae finalmente en la cuenta de que se ha estado trabajando en la imagen de un paisaje que incluye una ciudad, una granja
y una cadena de montañas en la distancia. ¡Ey! Buenísima ilustración del rompecabezas. Una de las principales formas erróneas de estudiar la Biblia consiste en acercarse a ella como si se tratara de una colección dispersa de refranes o proverbios que pueden ser utilizados para abordar cualquier situación. Algunos se recurren a la sencilla guía de estudio que aparece al principio de las Biblias que ciertos grupos cristianos dejan en las habitaciones de los hoteles y en las que aparecen versículos útiles acerca de una serie de temas. Dan así por sentado que esos versículos representan la totalidad de la enseñanza bíblica acerca de un tema determinado. Desgraciadamente, adoptan el mismo enfoque en la profecía o con la profecía al separar un texto de su contexto y compararlo con los acontecimientos actuales, en lugar de hacerlo con el resto de la Biblia. Esto explica en parte el surgimiento constante de libros sobre profecía que tienen que ser actualizados con frecuencia por sus predicciones acerca de qué ocurrirá y cuándo no se cumplen, ¿sabes? Eso mismo pasa en las redes sociales. Ahí escuché en estos días un predicador que sí, que aprovechen ahora, que huyan. Pero ese predicador viene diciendo eso desde el 2012, que yo sepa. Desde el 2012, que la gente que huya, que salga de la ciudad, que se vayan porque el mundo se va a acabar. Desde el 2012. Estamos en el 2025 y sigue con el mismo tema. Entonces, que una gente se levante y diga cualquier tontería de esas, no es nada. Lo que a mí me da pena y como indignación es que miles de personas le hacen caso. Tú sabes, entonces, no es que se van al campo. La mayoría de experiencias que he tenido de personas en el campo, conozco 3, 4, 5 familias que les ha ido muy bien. Pero la mayoría de esa gente resultan engañadas con las tierras, se mudan, tienen que salir de nuevo para Estados Unidos, porque entonces se les complicó mucho la situación allá, no tenían experiencia en el campo, y en fin. Conozco algunas que les ha ido muy bien. Ahí me encantaría irme a vivir al campo. ¿Tú entiendes? Me encantaría hacer eso. Me encantaría hacer eso. Pero con cierto criterio de organización en mi vida. Eso no es que alguien me dice, uy, ahora, y voy a huir, porque es una locura, hermano. Es una cosa alarmista, pero hasta el extremo. Eso es una cosa que yo no sé cómo hay gente que se le mete eso en su cabeza, hermano. Y usted y yo conocemos esos casos de personas que han sido engañadas con tierras, que se fueron y no pudieron sostenerse, se enfermaron, se dividió la familia. O sea, eso es una historia que yo conozco a lo largo de 45 años que yo tengo de ser adventista. Porque se levantan estas personas con esas predicciones y esas cosas que finalmente no se cumplen. Que yo recuerde, desde el 84, si yo tenía 17 años, la firma de la Santa Alianza, como se le llamó a ese intercambio diplomático que nunca había existido en la historia de Estados Unidos, de un representante diplomático en el Vaticano y uno del Vaticano en Washington, en la capital, en Maryland, ahí en Washington, D.C., en la capital, ahí, ya tú sabes. Eso fue en la época de Ronald Reagan, yo me acuerdo. Y la gente, sí, esto es lo que esperábamos y el mundo se va a acabar. 84. Luego en el 89, 90, no sé, el 92, la cristianización. En el 2000, el I2K, que el mundo se iba a acabar. En el 2002, el calendario maya. O sea, estas cosas que vienen y que van, estas olas, y que se llevan a muchos ilusos que desconectan los textos bíblicos, especialmente en temas de profecía, desconectan y en lugar de irse al resto de las escrituras, se van a los acontecimientos y dicen, oh, esto es así. Como dice el autor del trimestre, que dice que la langosta, porque los helicópteros en la tormenta del desierto en el 91 tenían forma de langosta y que esa era la langosta que salía. Hermano querido, pero venga acá. ¿Y hasta las cuántas es? ¿Cuánta gente? Yo no sé, de verdad que es una cosa increíble, Dios mío. Es una cosa increíble, increíble, increíble. Por eso es tan importante no limitarse, mi gente, no limitarse, por favor, a seleccionar algunos textos específicos acerca de un tema
sino estudiar cuidadosamente todo lo que la Biblia dice al respecto y tener en cuenta el contexto de cada pasaje. Es muy fácil sacar un pasaje de su contexto y hacer decir lo que uno desea. Y eso no solamente pasa con las escrituras, eso pasa también en los testimonios, con estos fanáticos, estos alarmistas y sensacionalistas que siempre han estado, tú sabes, han estado, están y estarán, porque es parte del propósito, ¿verdad?, de gente que la iglesia adventista esto y que la asociación esto y que el pastor aquello, y tú ves que se llenan de seguidores y se hacen ricos, son ministerios millonarios, porque se nutren de personas descontentas y de gente que no conoce bien lo de la profecía, salen de sus iglesias normales y se van a estos grupos a aportar su dinero, a aportar su tiempo y todo, y resulta que eso nunca ha llegado a nada. Mira, esos grupos nunca llegaron a nada, no llegan a nada, ni llegarán a nada, pero siempre están ahí como gravitando sobre este sector de la iglesia organizada. Una cosa terrible. Yo lo conozco porque conozco eso del fondo, ¿no? Tengo muchas amistades, mucha gente que los he visto volverse nada con respecto a todo este fanatismo. Y esas son olas que van y que vienen de vez en cuando. Pero bueno, vamos aquí con uno que no es fanático. Este es mi hermano, el profesor Humberto Méndez. Viene con nuestro tema para hoy, la importancia del estudio de la Biblia. Nociones acerca de las traducciones de la Biblia. Muy interesante lo que nos cuenta aquí el Super Humberto. Adelante, líder. Este miércoles se nos hace una invitación que debiera ser una invitación imperativa al estudio de la palabra. Se nos invita a estudiar la palabra de Dios y como cada uno de nosotros debe tener una o más de una Biblia en sus hogares, les recuerdo aquella frase de Karl Barth: toda traducción de la Biblia es una interpretación. Y el que no tiene acceso a una Biblia en griego o en hebreo con sus variantes aramea, tiene una traducción, es decir, goza de una interpretación. Pues les informo que hay 3 tipos de filosofías o teorías principales concernientes a cómo lograr la mejor traducción, que resultan en 3 tipos muy diferentes de traducciones. La primera es las traducciones formales, también conocidas como textuales, en la cual se destaca la equivalencia de palabra por palabra en el proceso de la traducción. Este proceso produce un rendimiento más exacto y literal del hebreo, arameo o griego. El resultado es una Biblia excelente para el estudio. Sin embargo, su lectura a menudo es rígida y sin vida, y la calidad de la belleza y la cadencia que ha de tener el reverde y mezquino idioma puede perderse. Las segundas traducciones, que son la dinámica, destacan la transmisión del significado antes que su equivalencia de palabra por palabra. El traductor reestructura la traducción según un uso idiomático que represente el pensamiento o un significado que le sea equivalente al original. La ventaja de esta traducción dinámica es que es muy contemporánea en lo que tiene que ver con su idioma, la facilidad de la lectura y la claridad de la misma. Por tercero, menciono las paráfrasis, que es mucho más libre respecto del original que la traducción dinámica. Generalmente se la dedica a un estudio devocional más que a un estudio de doctrina serio, debido a que a una paráfrasis es a menudo más interpretación que traducción. Los lectores deben tener cuidado en la lectura de la misma. Las versiones populares, por ejemplo, de fácil comprensión, son hermosas, pero las debemos leer con mucho cuidado. El objetivo supremo del estudio de la Biblia es arribar al significado sencillo y directo de las Escrituras.
basado en el principio de la claridad de las Escrituras, debe considerarse cada texto en su sentido natural, a menos que existan evidencias suficientes de que el escritor bíblico ha empleado un lenguaje figurativo. Debemos, tú y yo, acercarnos a la Biblia con la misma avidez que un recién nacido busca la leche de su madre para nutrirse. Tremendo, tremendo. Wow, qué bien. Muchísimas gracias, por Humberto. Una verdadera cátedra aquí, una clase, ¿verdad? De las traducciones formales o textuales, traducción dinámica, las paráfrasis. A mí me encantan las paráfrasis, como la TLA, traducción lenguaje actual. A mí me gusta mucho eso, me gusta. No soy teólogo, no soy pastor, a mí nadie me controla como, hermano, usted no puede estudiar eso. Yo estudio lo que sea, tengo libertad de conciencia para hacer lo que sea realmente. Mientras sea enfocado en lo que entiende y cree y abraza mi iglesia. Soy un gran defensor de eso. Ok. ¿Cuál ha sido tu experiencia al tratar con quienes utilizan solo ciertos textos para defender su punto de vista acerca del estado de los muertos, por ejemplo, o del sábado? ¿Cuál es la mejor manera de responder ante esa forma errónea de usar la Biblia? Lo del estado de los muertos es que la mayoría de la gente cree que el alma es inmortal, cuando la Biblia dice que el alma es mortal. ¿Ok? Pero a la gente desde la época del Edén le siguieron la corriente del diablo cuando él no morirás. Y la gente sigue creyendo que el ser humano es inmortal, porque es una idea del diablo, originalmente del diablo. Y lo del sábado, que han cambiado la santidad que Dios le dio en la misma creación el sábado, y lo han sustituido con la adoración al Señor en domingo, que no es una enseñanza de la Biblia. ¿Tú entiendes, mi hermano? Entonces, aquí escribí, sí, tengo alguna experiencia en ese sentido, suelo ser respetuoso de las opiniones de los demás en cualquier tema, pero cuando me consultan acerca de alguna duda o situación que les gustaría aclarar, ahí sí aprovecho para proveerles alguna ayuda de clarificar los textos, en especial en estos dos temas del sábado y el estado de los muertos, que son de las cosas más claras que hay en la Biblia. Pero la gente, por llevarse de tradiciones y no estudiar profundamente, se han dejado engañar en ese sentido. ¿Tú ves? Entonces, yo recomiendo que se lea, que se estudie, que no llevarse de mí, porque yo no soy una autoridad para nada, pero consulte, escudriñe, váyase profundo a la Biblia, a los eventos históricos, el origen de las cosas. La mejor manera de exponer a los fanáticos y a los sensacionalistas y alarmistas es mostrarles en su propio contenido que estuvieron equivocados. Por ejemplo, yo recuerdo en el 2013 cuando fue instaurado en el Vaticano el Papa Francisco, que la gente, no, es el primer Papa jesuita, y que ahora sí, que después, y que aquello, y que allá. Y yo decía, mira, ahí el Señor ya muy enfermo, muy agotado, muy cansado, tendrá que ser sustituido. Entonces, toda esa gente que dicen que este va a ser el último Papa, van a tener que ahora volver a inventar otras especulaciones. Y en eso se han pasado en los últimos 4 papas que hemos tenido. O sea, Juan Pablo II, Benedicto, y este que venga ahora. O sea, vamos a conocer otro en esta generación. O sea, entonces, por favor, señores, como decía un pastor, gran amigo mío, en Filadelfia, bueno, lo puedo mencionar porque el pastor Cavistán, Emanuel Cavistán, en Filadelfia, saludos para él, allá en Feltonville. Brillante, una persona brillante. Si usted está en Filadelfia, acuda, vaya, apoye ese ministerio del pastor Cavistán. Me encanta. Él, en esa época del 2015, yo recuerdo el Papa vino a Estados Unidos, que la gente comenzó a especular y a decir que sí, que ahora, que allá. El 2015 fue eso, hace 10 años de eso. Él decía, pero hermanos, que ustedes escuchan de la persecución, pero ¿quién que nos va a perseguir si nadie nos conoce? Vamos a predicar, vamos a darnos a conocer para que entonces la gente sepa a quién van a perseguir, pero estamos creando una paranoia de esto cuando realmente nadie nos está persiguiendo. O sea,
Brillante, un pastor brillante, te digo, súper simpático, muy profundo, muy espiritual, el pastor Cavistán. Dice, pero ¿quién es que nos va a perseguir si nadie nos conoce? ¿Qué te puedo decir? Bueno, mi gente, ha sido, de verdad, me disculpan con el tema pero es que ahora es que se tiene que hablar de eso, porque hay mucho sensacionalismo, mucho fanatismo, gente que se levantan con posiciones extremas, vulgarmente extremas, de verdad, y eso confunde a muchísima gente. Hay personas que hasta se han muerto del corazón con un infarto, del susto, del miedo, y ahora, ¿y qué vamos a hacer? Aquí el tiempo se acabó. Tremendo. ¿Qué hemos aprendido hoy? Eso mismo. La importancia del estudio de la palabra. Estos temas han sido largos estos días, pero creo que ha valido la pena cada cosa que hemos detallado aquí. Muy bien, mi gente, vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, gracias, muchas gracias por la luz de tu palabra, Señor, por la claridad del texto bíblico, estas reglas, estos puntos, tomar en cuenta estos principios para la interpretación profética y que nos ayuden a tener sentido común, sensatez, prudencia, sabiduría al abordar estos temas y al compartirlo con otras personas. Fortalécenos cada día en ti, Señor. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se pierda para mañana jueves, Dios mediante, figurado o literal. Avanzando en esta primera lección algunos principios de interpretación profética. Mil gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Omar Medina les acompañó y aquí me despido, como en cada entrega, con este verso que me encanta hasta que lo pueda memorizar. Nada me ha de faltar. Dios es mi guía. No sé nada de mi destino, pero ¿qué ha de temer en su camino aquel que en Dios confía? Hey, ahí está nuestro contacto vía WhatsApp, +1 484 838 8989, +1 484 838 8989. Hay paz. Hay paz.